distintos usos horarios como en otros lugares, que es un quilombo comunicarse después. Tenemos la presencia de ya casi un amigo de la casa porque lo tuvimos como saludador en algún momento, pero hemos hablado después muchas veces. Es uno de los actores, yo creo que de su generación, de los mejores. Hemos visto cosas de él tremendas que nos han impactado muchísimo, que van a quedar en nuestra memoria y en la memoria de todos los que lo han visto. Es un actor, yo digo que hay dos actores de riesgo, ¿no? El que salta de una ventana para que el actor no se quiebre, y el actor de riesgo que asume papeles y obras como rumbo a peor. Pablo Finamore, te damos la bienvenida a Los Acomodadores. Alejandro te saluda. Hola, hola, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Sos un actor de riesgo o no? Actor de riesgo, sí. Bueno, la verdad que la obra esta es abismal. Vos sabés que yo todavía no la vi, la voy a ir a ver en breve. Y las polémicas que se arman en los cafés de gente que la vio respecto de lo que significa el teatro del absurdo, la misma obra, tu actuación, es maravilloso, porque tanto de un lado como de otro, es bueno que se genere lo que generás vos con rumbo a peor, y nos metemos para explicarle un poco a la gente más joven de qué se trata la obra en particular, pero también hablemos un poquito del teatro del absurdo, ¿no? Bueno, es una obra de un premio Nobel de Samuel Beckett, y está llena de contenido y de forma. Es realmente insoldable la obra. Uh-huh. Hay distintas maneras para mí de plantarse frente a un material así. A ver. Y los estudiosos, digamos, entendidos, que conocen la obra de Beckett, o estudiantes de filosofía y de letras, sí. Se puede alcanzar a descubrir ahí un contenido filosófico y metafísico muy, muy importante. Uh-huh. Yo llegué a la obra a través de un libro de Alain Badiou que se llama Pequeño Manual de Inestética, donde en el capítulo 9 analiza Rumbo a Peor, y él dice que es un pequeño tratado filosófico con 4 cuestiones centrales, que son el decir, el ser, la existencia y el pensamiento. La puta, a partir de ahí, puta que se metió con la esencia humana. Bueno, es un recorrido de que lo que ha hecho toda su obra, ¿no? Uh-huh. Porque también esto es un texto último, por lo tanto es también, lo llama Badiou, un texto testamentario, claro. En donde él logra aquí sintetizar toda su sistema de pensamiento, porque hace referencia a un montón de otras obras y a un montón de conceptos que él ha ido desarrollando a lo largo de toda su publicación. Claro. Entonces, es un texto muy complejo, que está lleno de significado, pero por otro lado hay otra manera de verlo, que es la manera que a mí me parece que a mí es la que más me gusta, que es dejarse llevar por las palabras, por el ritmo y por las imágenes que este hombre logra plasmar ahí. Y entonces es un texto que es una obra que es exorcista para mí, porque me saca a mí, haciéndola, cosas que cada vez me sorprenden y cada vez que voy más allá, y al que la ve lo mismo, porque cada uno ve algo distinto, porque se relaciona con el interior que tiene cada uno. Y ese enjambre de palabras que él va tejiendo ahí, te va metiendo en una zona en donde para mí la síntesis es la capacidad de asombro, ¿no? Porque en un mundo que vivimos en donde estamos bombardeados por la tecnología y podemos acceder a un montón de información en todo momento, se pierde un poco la capacidad de asombrarse, ¿no? Entonces, y del análisis, de pronto, ¿no? Del análisis.
porque es como que la tecnología te viene a servir en bandeja el pensamiento que te baja de un algoritmo y ahí te quedás. No tenés, te vas quitando el pensamiento crítico que este tipo de obras te puede generar. Y bueno, la verdad que sí. Y entonces todo este mar, esta ópera en prosa, porque para mí es como una larga canción, porque tiene un ritmo que es como el fluir de la conciencia, te va metiendo en una zona en donde yo me asombro al hacerla cada vez y yo creo que en el espectador es lo que me produjo a mí también al leerla y al Sí, imaginármela. sí, Me quedo asombrado y maravillado por la posibilidad que tiene del lenguaje, de la comunicación y de la imposibilidad de la comunicación, porque claro, también de eso se trata, ¿no? claro. Siempre que uno habla de la comunicación hay cierta otra parte que habla de la incomunicación. Vamos a decir que mucha de la gente que nos está escuchando ha visto puestas que se han hecho en diferentes momentos de la historia del teatro acá en la Argentina, como Esperando a Godot, Final de Partida, que fue la despedida de Halcón, ¿no? Él eligió a Beckett para despedirse con una obra de teatro, nada más ni nada menos, o Los Días Felices, que también son puestas que hemos visto. Rumbo a Peor es la primera versión que se hace acá en el país. Sí, porque no es una obra de teatro, es un Claro, texto donde ve que tiene muchos textos y se hacen, que se hacen en teatro, pero a su vez es muy teatral, porque el protagonista asume una identidad en donde va plasmando cuestiones que después se contradice, hay mucha tensión dramática durante todo el recorrido. Entonces yo vi ahí un lenguaje teatral muy contundente. Y no, la verdad que no. Mirá, en todos estos años yo vengo trabajándolo esto desde el 2018. Y en todos bueno, estos años que he ido una punta de estudiando, año. viendo cosas, investigando, llegué a descubrir que se hizo en Nueva York en el año 86. ¡Ja! Después no hay signos de que se haya hecho otra vez. Sí, se hace leída con música, pero bueno, leída es otra cuestión, ¿no? ¿Cómo te imaginaste? Porque por lo que yo obviamente no la leí, todavía no fui a ver la obra tampoco. Vos decís es una serie de imágenes y más. ¿Cómo te fuiste apropiando de esas imágenes para llevarlas al teatro? Porque también sos el director de esa Sí, puesta, eso ¿no? fue una consecuencia de que fue derivando del trabajo, porque empezamos, el proyecto, yo hice la traducción, empecé por ahí, porque la traducción en español es muy complicada. Yo me enamoré de lo que cuenta Badiou de la Mm, obra y de algunos fragmentos de la obra. Cuando la encontré en español, la leí y digo, no, esto así no lo puedo ni terminar de leer, así que conseguí el original en inglés y me aboqué a hacer la traducción. Estuve como 4 meses, 6 horas por día trabajando en la ay, Dios traducción porque mío. podía, sin saber si me iban a dar los derechos para hacerla ni nada, Sí, simplemente porque me apasionó por tanto que no pude placer, parar de claro. hacerlo. Cuando lo logré, yo le di la obra a Facundo Ramírez para que me dirija en el Claro. 2018 y la empezamos a ensayar, llegamos a la mitad, después tuvimos que parar y yo no pude volver, porque Mm, era tan difícil de estudiar que no pude volver. Cuando finalmente pedimos los derechos y me dieron los derechos a mitad del año pasado, nos programamos para hacerla y estrenarla a principios de abril de este año. Y en un momento, hacia fin de año, se nos cruzaron la agenda y Facundo no podía. Y yo ya había empezado a estudiarla la obra y no quería posponer porque la verdad que una vez que agarrás el tren, si me claro, bajo, claro, claro, es muy claro. difícil. Entonces, yo estudiándola, la fui poniendo, porque para poder comprender esto lo voy pasando por el cuerpo y la voy haciendo acá en mi Mm, casa de diferentes maneras y le fui abriendo, ¿viste? Fui abriendo los conceptos, los contenidos, las imágenes y se me fue clarificando la obra a medida que la iba estudiando. mirá. Entonces, cuando llegó el momento crucial en donde nos dimos cuenta con Facundo que no lo íbamos a poder hacer juntos, yo dije, ¿a quién le digo para que me la dirija? Claro, claro. Y
Y bueno, la Porque verdad es además que me la jugué a hacerlo yo. Lo que pasa es que me rodeé con gente que sabe un montón, con Leandra Rodríguez y con Nico Diab en la música y en la iluminación, pero saben un pedazo, ¿viste? Son claro, una claro. ametralladora. Entonces, hicimos esto que lo que se ve ahora en la puesta en escena es algo que es un trabajo en conjunto, en donde hubo toma de decisiones en conjunto, discusiones en el buen sentido, Sí, digo, sí, claro. de discutir y de Intercambio hablar de... y de opinar. Así que después, bueno, yo me dividí la obra, es un texto muy complejo, yo lo dividí en 9 escenas Mm, arbitrarias, según mi organicidad, lo que sí, fui descubriendo, en donde las primeras 3 escenas son la mitad de la obra, las otras 6 son la otra mitad. También lo dividí en párrafos, en 81 párrafos. Entonces yo en todo momento sé a dónde estoy y qué es lo que estoy diciendo. Y también en el espacio. Como claro. la obra habla y hace referencia a distintas obras de Beckett, nosotros también quisimos dejar plasmado en la puesta en escena distintas cuestiones que tienen que ver con sus otras obras. Entonces la plantamos en un tapete, en un piso, Ujú. que hace referencia a una obra de Beckett que está en YouTube, que se llama Quad, en donde son 4 monjecitos que van haciendo un recorrido que está marcado en el piso. Entonces nosotros hicimos ese cuadrado de Quad en el piso, y a partir de ese cuadrado yo fui plantando las 9 escenas en distintos lugares del cuadrado, Ajá. y eso me fue ordenando y también ayuda a la dinámica que tiene, porque es muy musical la obra. Bueno, hay gente que Entonces, la vio, que lo que salió muy asombrada de eso, de la cantidad de texto, de la memoria, que para un actor, bueno, se supone que es algo que tiene incorporado, pero aparentemente vos lo decís también, el texto es de una complejidad enorme. Y te iba a preguntar cómo estudiaste, pero me lo contestaste un poco, ¿no? Que lo fuiste sí, armando. además, además de eso, además de razonarlo, de comprenderlo, de sentirlo, que la verdad que también me ayudó muchísimo todo el trabajo que yo hice de traducción para poder comprender, para Mm, poder abrir, para poder tomar decisiones. Entonces, pero también después mucha obsesión, digamos. Yo me gusta ponerle el cuerpo al estudio, entonces salgo a correr con la ujú. letra en la cabeza y la paso y la paso, voy a Ah, correr y mira, paso la obra, voy a mira. nadar y paso la obra, agarro la bicicleta que la uso también como medio de transporte y paso la obra. Entonces salgo a caminar y paso la obra. Entonces también es un machaque, ¿no? Sí, sí, sí. En donde además, cuando me pasa que cuando salgo a caminar, cuando voy en la bicicleta, los estímulos del exterior abren imágenes y abren conceptos que se cruzan cuando uno va diciendo el texto, porque tampoco lo digo de memoria, nunca, 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 jamás lo digo de memoria. Dios mío. Siempre sé lo que estoy diciendo, por más que vaya en la bicicleta y yo tenga que prestar atención de que no me mate Sí. ningún auto, igual el texto lo digo en mi cabeza, ¿no? Pero yo lo voy diciendo no de memoria, sabiendo dónde estoy, cómo estoy y qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy diciendo. Es lo que a mí me resulta, ¿no es No, cierto? no, Es lo que a mí claro. me, y lo que a mí me gusta también. No es que voy repitiendo como un loro, porque no. No, no, claro, no, no lo podrías hacer. Sos un actor de método, se podría decir, Mirá, o eso sí, quedó tengo. un poco antiguo, no sé, me No, dirás. yo no creo que haya quedado antiguo. Sí, Lo que pasa es que yo creo que con el correr de los estudios que cada uno de nosotros pueda hacer, sí, uno va encontrando su propia manera, y es un conjunto de lo que ha ido estudiando de los distintos claro, maestros. claro, Yo me formé con una maestra clásica, si se quiere, de la vieja escuela, con María Esther Fernández, pero claro. después fui con Bartiz, con Lorenzo Quintero, con Gené, con Lavoero. Y también he trabajado con directores que te rompen la cabeza y te hacen pensar y ver y decir las cosas de otra manera. Entonces, uno se va armando su propio camino y sus Claro. propias cuestiones, que también está bueno abrirse a que te lo rompan para no repetirse, para encontrar nuevos caminos Tal y cual, para enriquecerse permanentemente, ¿no? tal cual. Entonces, la verdad que por eso fue fundamental el trabajo con Leandra Rodríguez y con Nico Diab en esto, porque no Ujú. estoy solo, Claro, de porque la ninguna manera. apoyatura la tenés en la música, en las luces,
Porque Sí, estás solito en el en lo que cada escenario. uno, en lo que cada uno lee y en lo que lee, en base a lo que yo también, en las pasadas, cada uno, tanto Lea como Nico, leen y ven de distinta manera, entonces me decían, me fueron una ametralladora la cantidad de cosas que me decían y hacia dónde también me hicieron ir y después, bueno, después hay que tomar decisiones y yo Claro. también me hice cargo de esa parte de tomar decisiones, pero siempre fueron en conjunto, la verdad. Vamos a decir dónde estás, horario, todo, porque Valeria Franchi nos va a matar si no decimos Sí, que estás en el teatro. Estamos hablando de Rumbo a Peor de Samuel Beckett, que es la primera vez que se hace este texto en Argentina. Estamos dialogando con Pablo Finamore, que es para mí uno de los grandes artistas de este país. A veces yo te relaciono mucho y no sé por qué con Pompeyo Diver, pero oh, bueno, muchas son gracias. como de esa escuela, ¿no? De estudiarlo, acabas de decir, del estudio de una obra durante años para poder hacerla. Estás en el Teatro Moscú, en Juan Ramírez de Velasco, 535. Es Juan Ramírez de Velasco y Scalabrini Ortiz. Sí, entre Scalabrini y Malavia hay un polo teatral. Ahí está Divino, Nun en la otra cuadra y divino. Crisol. Sí, sí. Y Recién hablábamos de con sí, estamos los domingos a las 20. domingos a las 20, Domingos a las 20. que es un horario que se impone muchísimo en todos estos polos teatrales, ¿no? Del domingo a las 20, que es un horario hermoso para ir a una obra de teatro, y después salís y vas a comer a un bolichito de los que hay en cada barrio. Dicho esto, que lo vamos a volver a repetir antes de despedirte, yo no puedo dejar de hablar dos palabras, o un poco más de dos palabras, de Las Criadas, Oh. que fue una epifanía ver esa obra ahí en el callejón. Eh, ¿Cómo se construye ese tipo? Porque hemos visto un montón de puestas no un montón, pero hemos visto varias versiones de Las Criadas con mujeres, en este caso me acuerdo de la de Paola Barrientos haciendo de criada de Marilú Marini, eh, Claro, este, la versión de Ciro Sorsoli, sí. la versión de Ciro Sorsoli, y en Las Criadas, versión de Facundo Ramírez, a vos te toca hacer de una de las criadas e hiciste uno de los laburos más importantes y complejos que yo haya visto desde que voy al teatro. Oh, muchas gracias. ¿Cómo fue esa experiencia con Facundo? Alucinante. Con Facundo somos amigos y bueno, venimos haciendo cosas desde hace años. Así que lamenté que no pudiéramos compartir esto de Rumbo a Peor, pero bueno, nos faltará ocasión para hacer otras cosas, tenemos proyectos. Y bueno, Facundo es un amante del teatro, además de ser un Un músico músico. exquisito, es un amante del teatro que sabe mucho y bueno, tiene una manera de trabajar en donde nos entendemos muy bien y armó un equipo de trabajo, la verdad que es el conjunto, ¿no? Porque Mm. bueno, uno dice, bueno, yo quiero hacer un clásico y el clásico está buenísimo, el asunto es qué haces con ese clásico. Claro, claro. Y acá, viste, armó un equipo de trabajo con Claudio Pasos y Dolores Ocampo y la verdad que era muy estimulante para trabajar porque bueno, son compañeras que trabajan muy bien, son dos bestias del teatro. Sí, tal cual. Y bueno, y Facundo nos fue llevando hacia esa zona en donde él tenía muy claro sobre todo lo que no quería. Ajá. ¿Qué no quería? Pero Contanos un poquito de la... nos fue llevando hacia ese lugar que era muy al borde, ¿no? Muy al borde. Y hay que estar contenido y confiado en la mirada del que te dirige para poder entregarse y que el de afuera te vaya conteniendo para que no nos vayamos a la mierda, ¿no es cierto? Escúchame, Pablo, tenemos un saludito acá para vos. Ok. Si lo escuchamos, Carlitos. Hola querido Pablo, soy Facundo Ramírez. Acá, gracias al amigo Alejandro, te estoy dejando un mensaje para saludarte y para reflexionar sobre tu trabajo en ese espectáculo extraordinario que hicimos junto con Claudio Pasos y con Dolores Ocampo, que fue Las Criadas de Jean Genet.
Eh, Hiciste un trabajo descomunal como actor y fue un trabajo descomunal que tuvo inspiración, pero tuvo la disciplina de alguien que va construyendo paso a paso, que le va sumando paso a paso los detalles de un todo genial. Y lo hiciste con humildad, con obstinación, lo llenaste de furia, de una expresividad tan única. Fue tan original lo que hiciste, tan desbordado, tan enloquecido, que estoy seguro que si Jean Genet hubiese podido ver nuestra versión de Las Criadas, se hubiera sentido orgullosísimo. Tan orgulloso como me sentí yo, que las primeras funciones, como un huevón allá arriba, por la sala llena, yo te veía terminar la obra y me ponía a llorar. Sos una maravilla de actor, Pablo, y además sos una maravilla de actor fuera del teatro, porque sos uno de los pocos con los que yo puedo pensar el teatro, discutir el teatro desde todos los ángulos. Y en esas charlas interminables que tenemos. Así que nada, te abrazo con todo mi corazón. Bueno, mamita querida. Si Samuel Beckett, me emociona. Si Samuel Beckett hubiera visto nuestra apuesta, se hubiera sentido orgulloso. Yo me quedo con eso, ¿no? Y bueno, viste, las cosas no se hacen solo. Uno trabaja en conjunto siempre en el teatro y poder estar bajo la mirada de alguien que sabe que te contiene, que te estimula, que te lleva, que te hace devoluciones en donde te hacen crecer, y los compañeros. Sí. Los compañeros, porque viste, no alcanza con un trabajo que esté bien en el teatro. En el teatro tiene que ser potente para lograr un lenguaje y que ese lenguaje llegue con potencia. Entonces hay que trabajar en conjunto y que el conjunto sea la potencia, porque no alcanza con que un trabajo esté bueno. Uno puede sentirse bien, qué bien, pero bueno, lo importante es llegar con el contenido de toda la obra, con una cuestión integral, que es el teatro, que hay un montón de rubros, ¿no? Para poder contar, para poder transmitir. Entonces, cuando se da esa serie de cosas y el espectáculo tiene potencia, es cuando la gente más disfruta, y nosotros también. Así que en Las Criadas fue uno de ellos. Fue una fiesta. Pero cuando vos decís, bueno, hice Las Criadas, ¿y ahora qué pasa? Porque cuando llegás ponés la vara tan alta, y llegó, olvídate del Matadero. O sea, wow, Dios mío. Por el que fuiste premiado con el María Guerrero hace unos años. Olvídate del Matadero, también fue una apuesta genial, y aparte una cosa de ponerle el cuerpo, que es lo que vos decís, que se veía muy impresionante el laburo que habías hecho. Ahí. Bueno, ahí con otro que también es alguien que tiene una mirada muy particular del teatro, Claudio Martínez Bell, y también que me ha llevado a zonas en esa obra donde a veces yo no suelo ir. Y él me llevaba a lugares donde le digo, ¿pero en serio? Sí. Y bueno, pero no sé, me llevaba a zonas en donde él suele transitar o las ve, y yo no las tengo tan claras. Entonces el trabajo en conjunto también derivó en lo que pasó con Olvídate del Matadero, que fue una fiesta también. La verdad que yo la he disfrutado muchísimo, y ya vamos a volver, porque tenemos ganas de volver a hacerla, y bueno, ahí ya estamos viendo a ver. Sí, porque fue un éxito de crítica, de público, como Las Criadas, como está haciendo rumbo a peor. Y vamos a repetir, ya nos quedan unos poquitos minutos del programa. Estamos hablando con Pablo Finamore, uno de los grandes artistas de este país, que está haciendo rumbo a peor. ¿Querés invitar a la gente al teatro día, hora?
el teatro en Moscú Teatro, que es una sala hermosa, y para esta obra es perfecta, y la gente que lo lleva adelante es gente de teatro, que tiene escuela de teatro ahí, y conocían la obra, lo cual era difícil porque no es una obra que se conozca. Ellos conocían el texto, sabían lo difícil que era, y querían que estemos ahí, así que fue una comunión. Moscú Teatro está en Ramírez de Velasco 535, entre Scalabrini, Ortiz y Malavia, y vamos los domingos a las 20 horas, y pueden sacar las entradas por alternativa o ahí mismo en el teatro. Cuando vos decís, ellos conocían el texto también, pero también conocían a Pablo Finamore, porque tener un artista como vos en una sala, la sala, en este caso Moscú Teatro, también es un prestigio para la sala tenerte. Tenemos muchas gracias. 2 minutos, pero hay algo que a mí me choquea de la Gacetilla que nos mandó Valeria Franchi, que es un dicho, una frase del Rey Lear de Shakespeare, sí, que dice: si podemos decir hemos llegado a lo peor, no hemos llegado a lo peor. Y la realidad nos hace sentir que la vigencia de esta frase, ¿no? Es tremenda. ¿No? O sea, estamos viviendo esto. Estamos viviendo que hemos llegado a lo peor, pero no hemos llegado a lo peor. ¿Qué vigencia la de Shakespeare para, ¿no? 500, tremendo. 600 años después. Yo lo saqué de un estudio sobre esta obra de Beckett, en donde el que hacía el estudio, que no me acuerdo ahora quién era, decía que Beckett tenía muy presente a Shakespeare, y tenía presente ese parlamento de Edgar del acto 4, en donde dice eso. Y la verdad que, en este contexto en que estamos, el título de la obra es una maravilla. Sí, no, entra por todos lados. Pablo Finamore, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos dedicaste. Por favor, gracias a vos. Agradecemos el aprendizaje de hablar con vos, de un actor que lo da todo, en todos los sentidos, como dice Chico Buarque. ¿Qué será? ¿Qué será? Será Pablo Finamore. Señores, te despedimos con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño, y algún día, después de ver la obra, me gustaría tenerte acá en el estudio para que hablemos de teatro. Pero claro, cómo no, avisanos cuando quieras, por favor, para venir. Muchísimas gracias. Te despedimos con todo nuestro amable amor, querido Pablo Finamore. Nos vamos despidiendo también, mi querido Carlos Morillo. Nos vamos, esto fue todo por hoy. La verdad que 2 artistas de teatro, más no podemos hacer por ustedes y por nosotros. Una alegría hacer. Nosotros, ojalá tengamos algún parte del equipo la